No, yo no tengo. Bueno, como les dije al principio, ya estoy grabando, así cualquier cosita lo subimos al Classroom cuando terminamos de la clase. Bien, les comento un poquito. Esto es Electrotecnia 2, es la continuación de Electrotecnia 1 que tuvieron el año pasado. ¿Sí? En Electrotecnia vemos todo lo que comprende a la electricidad desde el punto de vista analítico. Vamos a hacer muchos ejercicios sobre circuitos eléctricos de corriente alterna. Todo el año pasado ustedes vieron lo que es corriente continua, vieron las leyes aplicadas a los circuitos de corriente continua, leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, que la vienen manejando desde el primer año, el teorema de superposición, Thevenin, Norton, ¿sí? Circuitos de estrella triángulo, las conversiones, todo sobre corriente continua. Este año vamos a trabajar todo, ¿sí? Todas las leyes que ustedes aplicaron en corriente continua, o la mayoría de esas leyes, vamos a tratar de aplicarlas y ver cómo se manejan en corriente alterna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea es que en el primer trimestre tengamos visto todo lo que es generación de corriente alterna, ¿sí? Que hagamos un repaso de lo que es la ley de Ohm, que ya la tendrían que manejar, como es la Biblia del técnico, y las leyes de Kirchhoff, para empezar a aplicarlas a corriente alterna. ¿Por qué la vamos a aplicar en esos circuitos? ¿O por qué la vamos a aplicar en corriente alterna? Porque vamos a empezar a ver circuitos con componentes que se manejan justamente en corriente alterna, no solamente resistencia, sino que ya vamos a trabajar con condensadores y con capacitores. ¿Qué pasa cuando tenemos estos tres tipos de elementos conectados? Bueno, hay una diferencia entre ellos, ¿sí? Que lo vamos a profundizar más adelante, pero no se trabaja de manera lineal, digamos, como se hace en corriente continua, ¿sí? Nosotros con corriente continua manejamos solamente los valores de resistencia y vemos que manejan toda la misma unidad y se trabaja sobre un mismo plano. Con lo que es los condensadores y capacitores, vamos a ver que la propiedad de esos componentes, me cargó Cristaldo, la propiedad de esos componentes hacen que se manejen de distintas formas, ¿sí? Lo que produce un desfasaje, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver lo que es los desfasajes entre distintos elementos con respecto a la tensión y a la corriente. Vamos a ver que no está todo en un mismo plano, sino que se empiezan a ver desfasajes productos de este tipo de corriente alterna. Entonces, vamos a ver todo lo que es circuitos RL, RC y RLC. ¿Qué son estos tipos de circuitos? Son circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. Los circuitos inductivos son los circuitos que están comprendidos solamente por bobinas conectadas a corriente alterna, ¿sí? Se llama inductivos porque justamente la unidad de una bobina es la inductancia. Los circuitos capacitivos son justamente los que están conectados a capacitores, ¿sí? Y su propiedad es la capacitancia. Todo esto lo vamos a profundizar a medida que vayamos viéndolo, ¿sí? Vamos a ver lo que es la impedancia en corriente alterna. Para ir adelantando un poquito, la impedancia la asociamos con la resistencia total que veíamos en corriente continua. Bueno, nosotros la llamamos impedancia en corriente alterna. Le damos ese valor porque no es un valor de resistencia netamente real, ¿sí? Es un valor resistivo, pero no es todo el valor real. Vamos a ver que al haber distintos desfasajes vamos a empezar a trabajar con distintos valores a lo que llamamos valores reales y valores imaginarios. De esos valores reales e imaginarios que dan los valores resistivos de los componentes que vamos a usar, sale la impedancia, que sería nuestra resistencia total para corriente alterna. Se llama impedancia y se denomina con la letra Z. Esto después yo, cuando estemos de manera presencial, se los voy a copiar para que lo tengan, igualmente se los voy a subir al Classroom. ¿Sí? Vamos a aplicar la ley de Ohm para corriente alterna y vamos a hacer un análisis de los circuitos mediante las leyes de Kirchhoff, obviamente también aplicadas a corriente alterna. ¿Sí? Todo eso es lo que vamos a ver, o vamos a intentar ver en el primer trimestre. Una vez que estemos con esos temas y los empecemos a manejar bien, comprendamos los conceptos de desfasaje entre circuitos, desfasajes de corriente, de tensión, cuando un circuito está en fase, cuando un circuito está desfasado, vamos a empezar a ver lo que es potencia eléctrica para corriente alterna. Nosotros manejábamos en corriente continua solamente la potencia, ¿se acuerdan?
ustedes vieron el año pasado conmigo o con otro profesor, vieron potencia eléctrica. Calculaban la potencia que podían tener en un circuito, en una resistencia, ¿sí? En un componente en específico. En corriente alterna y con estos tipos de componentes vamos a ver que existe lo que llamamos un triángulo de potencia. Hay tres potencias distintas, cada una con su nombre. Tenemos la potencia activa, la potencia real, que es la potencia real, perdón, la potencia reactiva y la potencia aparente. Cada una, ¿sí?, cumple una función distinta. No, las tres no son potencia de consumo. Entonces vamos a ver la diferencia entre cada una y qué función cumple cada una. ¿Qué vamos a ver también? Lo que es el factor de potencia de una instalación o de un aparato. ¿Qué es el factor de potencia? A grandes rasgos, el factor de potencia es el valor de eficiencia que está teniendo una instalación. ¿Qué es la eficiencia? ¿Alguno sabe qué es la eficiencia? La eficiencia, ¿cuándo algo es eficiente? ¿Qué es la palabra eficiente para ustedes? ¿Castro? ¿No? ¿Álvarez? ¿Dos Santos? ¿Productivo, profe? ¿Cómo? Algo productivo, duradero. Me gusta más la palabra productivo. No es justamente eso. ¿Cuándo alguien es eficiente? Cuando Cuando hace algo bien. Cuando hace algo bien en base al trabajo, tipo, con menores esfuerzos. Bien, por ahí va. O sea, me escribe uno cuando funciona correctamente, cuando cumple su trabajo. No solamente cuando cumple su trabajo, no cuando se llega al fin. Es cuando se llega al fin de lo que se quiere hacer, utilizando la menor cantidad de recursos posibles y en el tiempo, en el menor tiempo empleado. En este caso, la eficiencia de una instalación es la que me produce menos gastos. ¿Sí? Eso es el factor de potencia. El factor de potencia me va a decir si tengo una instalación que me está consumiendo de más y me está produciendo obviamente gastos, porque ¿qué va a pasar con una instalación que tenga un factor de potencia bajo? Quiere decir que un factor de potencia bajo quiere decir que estoy empleando mucha corriente. ¿Qué pasa en una instalación cuando tengo un exceso de corriente? Cuando hay un consumo excesivo de corriente. ¿Qué pasa en la instalación? Es lo mismo que yo utilizo. ¿Los cables? ¿Cómo? ¿Se sobrecalienta los cables? Se sobrecalientan la instalación justamente los cables. ¿Qué pasa si tengo una corriente que me está calentando los cables? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que cambiar el diámetro de los cables y poner una termomagnética más grande. Una termomagnética más grande y la sección de los cables va a tener que ser más grande o más chica. Más grande. Más grande para que pase más cantidad de electricidad y no se quemen. Para que no se sobrecaliente justamente la instalación y no se prenda fuego. Sencillamente es eso. ¿Qué va a pasar además no si tengo produzca un consumo elevado de corriente? ¿Cómo, Correa, perdón? Para que no produzca un cortocircuito. El cortocircuito es cuando yo tengo una fuga de corriente que está en contacto con una parte del circuito que no debería. ¿Sí? Un cortocircuito, desde el punto de vista de electrotecnia, es el positivo con el negativo o la fase con el neutro, ¿sí?, con cero de resistencia. Sí, esperen que como los escucho bajito me voy a poner unos auriculares. Si se sobrecalienta, también se cortaría. De vuelta, Correa, ahora te escucho mejor. De que si se sobrecalienta, en cuestión también se cortaría. Estaría con la es como dijo Davico, que tendría que poner una termomagnética más grande. Una llave térmica. Por eso mismo. Porque ya de tanto sobrecalentamiento, para un momento ya va a cortar. Y en la factura de Denor, ¿qué me va a venir? Mucho más gasto. Mucho más gasto. ¿Por qué? A mayor corriente, ¿qué tengo en mayor medida? Mayor consumo. Mayor consumo, es decir, la potencia va a aumentar, mi potencia de consumo de la instalación va a aumentar. ¿Sí? Entonces, fíjate, tengo un consumo excesivo, tengo que poner secciones de cables más grandes, tengo que colocar protecciones para las instalaciones
más grandes, y todo esto ¿qué genera? Con pérdida de, Más gastos, un gasto. Un Con gasto. gastos. Sí. Si la sección, partamos de ahí, si la sección del cable tiene que ser más grande, estamos teniendo un gasto más grande. ¿Qué hacemos pero a nosotros? futuro ayuda. En realidad, lo ayudamos a que no se sobrecaliente la instalación. Pero seguimos teniendo un factor de potencia, que es el que me mide la eficiencia. El factor de potencia se establece en un rango de 0 a 1, es adimensional. ¿Saben lo que es adimensional? No. Sí me lo Adimensional quiere decir que no se puede medir, ¿sí? Que no tiene una unidad. No se puede determinar como magnitud. Es un valor entre 0 y 1, da un parámetro. Mientras más acercado a 1 esté, más ideal es el valor del factor de potencia. Mientras más acercado al 0 esté, el factor de potencia que tenemos es malo, es muy bajo, entonces estamos teniendo mucho consumo en la instalación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo se realiza la compensación o corrección de ese factor de potencia para llevarlo del valor cercano a 0, poder llevarlo lo más que podamos a 1. Y eso que nos va a permitir poder utilizar secciones de cable más chico, protecciones más chicas, proteger la instalación sobre calentamientos, disminuir el consumo, la circulación de corriente y a su vez disminuir el consumo de potencia, justamente el consumo. Eso se hace compensando el factor de potencia. Vamos a ver que hay 3 formas distintas de hacerlo, ¿sí? Hay una compensación que puede ser en el aparato mismo, ¿sí? Supongamos una escuela. Vieron que en la escuela tenemos los tubos de los tubos de luz. Lo podemos compensar en un tubo solo, y lo hacemos en cada tubo. Podemos compensar por grupo de tubos en aula, o podemos compensar directamente en toda la institución. Después vamos a ver qué ventajas tiene cada una y cómo se hace. La idea de todo eso, toda la parte que corresponde a la parte de potencia, la idea es verla en el segundo trimestre. Si podemos empezar a verla antes, mucho mejor. Una vez visto todo esto y comprendido, vamos a pasar a la parte de corriente alterna trifásica. Algo de trifásica ya vieron, o por lo menos vieron los conexionados que se hacen en motores, en máquinas eléctricas, o en la parte de cuarto año, no sé si lo vieron, o tal vez lo vieron un poquito en mantenimiento. ¿Qué vamos a ver ahí? Los tipos de conexiones. Vamos a pasar con los circuitos RLC, vamos a adaptarlos para poder hacer circuitos en corriente alterna trifásica mediante conexión estrella, que puede ser con neutro, puede ser sin neutro, y conexión triángulo. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Las conexiones de estrella y triángulo. ¿Para qué usaban una conexión estrella? Vimos el año pasado, pero la verdad no lo terminé de entender. Bien, el Lo año... de conexión estrella-triángulo no era cuando no se podía hacer un ejercicio en paralelo y en serie. ¿Puede ser? Eso es para el análisis de circuitos. Yo lo que les pregunto a ustedes que vieron es en motores. Un arranque estrella-triángulo, ¿hablaron de eso? No. Vimos No. parte del motor y nos llevamos más. Bueno. Y algún ejercicio, pero sobre Legos, creo que sí. Sí vieron el conexionado. Cómo se conecta de manera en triángulo y cómo se conecta de manera estrella. Sí, eso sí lo vimos. Eso sí. Bien, este año lo vamos a volcar a eso, a trifásica. Y si llegamos y están bien cancheros con eso, vamos a también meter un poquito de la conversión, ¿sí? Para poder analizar los circuitos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver las diferencias, en corriente alterna trifásica vamos a ver las diferencias que hay entre una tensión de línea y una tensión de fase, ¿sí? Es fácil diferenciarlo. El tendido eléctrico en la calle, el que pasa por la vereda de sus casas. ¿Ustedes alguna vez se pusieron a verlo? ¿Cuántos cables pasan por ahí? Tres. Tres. Cuatro. Cuatro pasan. ¿Cuatro? Sí. 3 fases y un neutro.
tres fases y neutro, que comúnmente llamada R, S, T y el neutro. En esos cables nosotros decimos que podemos sacar de dos fases una tensión que la llamamos tensión de línea. ¿Por qué de línea? Porque es justamente la de línea la que está en transporte. ¿Qué es lo que baja a nuestro domicilio? Salvo que tengamos un taller, que tengamos algo grande que pidamos bajar trifásica, ¿no? Pero generalmente nosotros bajamos dos cables. Sí. Bajamos de cualquiera de estas tres fases y el neutro. ¿Qué es lo que estamos bajando ahí? Tensión de fase. ¿Sí? Cualquiera de las tres con el neutro, ¿sí? Se llama tensión de fase. Ahora, cuando yo estoy hablando sobre dos tensiones para medirla, estamos hablando de tensión de línea. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Mediante eso vamos a poder calcular corrientes de fase y corrientes de línea, dependiendo del circuito que tengamos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos para dónde quiero llevarlo? Una vez comprendo... Más o menos. Piensen No le voy a que mentir. le estoy tirando todo lo que vamos a ver en el año. Ah, bien. ¿Sí? Ahora, vamos, ahora Todo termino esto que de... estamos hablando es referentemente a trifásica. Esto que Y empezamos a por ahí hablar lo que ahora estamos es... viendo es monofásica todavía. Esto ya estamos hablando de trifásica. Pero a ver, todo tiene que ver. ¿Sí? Porque Una me vez dijeron, que... bueno, creo que a partir de este año van a empezar a ver cosas de trifásica y así sucesivamente. Por eso, cuando les dije, el año pasado vieron todo lo que es corriente continua. Profesor, Este año... en los talleres no está todo en trifásica. No, todo no, dependiendo de la maquinaria que tengamos. Por ejemplo, en tornería. Sí, ¿Está en trifásica? los tornos tienen alimentación trifásica, sí. Claro, que tienen un enchufe grande. Claro, ustedes van a ver que tienen las tres fases y el neutro. ¿Sí? Porque llevan el enchufe grande ese justamente por la protección, porque están preparados para no calentarse, para no quemarse. ¿Sí? Pero no solamente hay máquinas trifásicas, también tenemos maquinaria monofásica. ¿Sí? El taladro, la Pero sinfín... eso no tienen un alto consumo como el de los trifásicas, ¿no? O pueden llegar a tener. Pueden llegar a tener, dependiendo de la maquinaria que sea, pero obviamente el de trifásica va a consumir más. Ah, gracias. ¿Sí? Bueno, justamente, una vez que empecemos a ver el tema de los circuitos en trifásica, vamos a empezar a ver potencia para corriente alterna trifásica. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Corriente alterna para... No, potencia en trifásica. ¿Sí? Para los circuitos circuitos que estén conectados a trifásica, vamos a ver lo que es potencia. Es similar a lo de corriente monofásica, pero no es lo mismo, digamos. Es similar. Vuelvo a decirles, no se asusten, les estoy tirando todo lo que vamos a ver en el año. Ahora vamos a arrancar con un repaso. ¿Sí? Ahora que está la mayoría, o que hay bastantes, ¿cuántos somos? Somos 19 conmigo. Bueno. En el Classroom yo les programé para que se suba a las 5 un trabajito práctico. La idea es que lo vayan haciendo, que en caso de tener dudas pregunten en el Classroom. Los que nos vemos la semana que viene pueden preguntar la semana que viene, vamos a seguir despejando ahí. Es más o menos lo que ya vienen viendo en todo este tiempo que estuvieron en la escuela, desde primero o segundo año hasta el año pasado. Sé que el año pasado fue un año raro, que por ahí no llegaron a ver todo lo que tenían que ver, o sí, pero por ahí no llegaron a comprenderlo de la manera que tenían que comprenderlo porque nos cuesta todo. ¿Sí? Por eso ahora vamos a hacer un repasito. Lo que les mandé más que nada, ¿lo vieron? ¿Lo llegaron a ver? Sí, eran unos ejercicios. Era algunos de verdadero falso o de calefones que todavía Sí, más que todavía nada calcular realizaban y todo eso. circuitos y saber cómo graficarlos ya que te los está explicando. Ahí los estoy compartiendo, ¿lo llegan a ver? Yo lo estoy viendo ya directamente en Classroom por eso. Ah, sí, ahí está. ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo ven todos ahí?
Sí, profe. Bueno, en sí son ejercicios de corriente continua que están a modo de enunciado. ¿Qué es la idea de esto? A ver si ustedes reconocen cuándo se está en serie y cuándo se está en paralelo, ¿sí? ¿Qué es una resistencia? ¿Qué es la tensión? ¿Qué es la corriente? ¿Sí? Creo que hay un verdadero y falso, si no me equivoco, un múltiple choice, ¿sí? O hay en algunos qué es lo que tienen que calcular. No se asusten, ¿sí? Pero es muy parecido a los que hicimos el año pasado, o los que habrán hecho con el otro profesor, solamente que está dibujado de distinta forma, ¿sí? Por ejemplo, en el punto 11, ustedes tienen que sacar el valor de cada resistencia y se le va dando el dato cuando están conectadas de A1, de A2 o de A3. ¿Sí? Esto lo ven, lo tratan de hacer y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me la consultan, me lo preguntan en el Classroom, ¿sí? O el miércoles que viene, y si no, como les dije, tenemos el próximo miércoles, vamos a hacer otro Zoom, en donde vamos a empezar a ver otras cosas, pero también podemos seguir viendo lo que haya quedado pendiente de esto. Ahora lo que les voy a explicar es... Vamos Profe, a hacer... disculpe, Sí, tengo dos preguntas. sí. En el ejercicio, en el punto número 12, Punto número 12. después, Acá. sí, lo que vendría a ser, bueno, R1 está solo, R2 y R3 están en paralelo, pero después Sí, en la esquina hay un nodo. sí. No, a ver, Porque, ahí está. En realidad, no está dibujada, pero está conectado el positivo acá y el negativo acá. Ah. ¿Sí? Quiere decir, ustedes la fuente la pueden dibujar para este lado, o como más les convengan, dibujan la fuente, ¿sí? Con el positivo para este lado y con el negativo conectado para este lado. Y ahí ven cómo queda el circuito. Listo. ¿Sí? Acá no, acá tienen, ¿ves? El positivo acá, Sí, no sé si llegan a verlo con el cursor, y el negativo acá. sí, ¿Sí? sí. Acá estaría la fuente. En este caso, la fuente está conectada entre este terminal y este terminal. A partir de eso, ustedes ven cómo queda conectado el circuito. Y otra pregunta es de que algunos todavía deben electrotecnia del año pasado. ¿Le podemos hacer las consultas a usted? Con el profesor que estaban. Ah, listo. Los que estaban conmigo, yo les puse en el Classroom, algunos ya fueron, y les dije que tienen que seguir trabajando y mandarme las actividades. Los que no estaban conmigo, tendrían que haber seguido hablando con el profesor que estuvieron el año pasado. ¿Con quién estuvieron? Estuvimos con Gómez. ¿Siguieron hablando con Gómez este año? Sí, dejó otros ejercicios, tipo los reemplazó de los que había, los cambió a otros. Está bien. ¿Y los hicieron? ¿Fueron haciéndolos? Yo tengo dos trabajos para hacer, son simples, por así decirlo. Que pide allá resistencia en total, en uno de esos, y después en el otro es hacer todo. Aplicando ley de Kirchhoff, nodos mayas y ley de Ohm. Está bien. Bueno, pero eso es lo que vieron con el profe. Lo que llegaron a ver con Sí, él. sí, o sea, vimos otros temas, pero estos son los únicos trabajos que yo veo. ¿Y se los mandaste? Se los tengo que mandar todavía porque no... Dice que los deja, pero no sé cuándo lo va a corregir, no sé, tenemos todo el año para preguntarle. Está bien, pero en cuanto puedas mandáselo porque él así ya también va comunicándose con el preceptor y va viendo la condición de ustedes. Nada más para eso. Bueno, miren, con respecto al ejercicio 12 yo iba a explicar, ¿sí?, algunas cositas para que tengan en claro. Esto es parecido, no es el ejercicio 12, pero es parecido, ¿sí? Acá tenemos el circuito, fíjense, una fuente con una resistencia, dos resistencias en paralelo y otra resistencia más. Tenemos 4 resistencias conectadas. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de circuito tenemos. Así a simple vista decimos que es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque ahí serie Porque que está en remate. serie y en paralelo también. Bien. ¿Cómo debería resolverlo yo?
Primero haces R2 y Paralelo y R3, la haces serie. en una resistencia y después te quedaría R1, R2, 3 y R4. Bien. Ustedes cuando hacen un paralelo la pueden llamar como quiera, ¿eh? Porque algunos la llaman RA, otros llaman R23, otros lo llaman RP, ¿sí? RP1, RP2, RP3, eso no hay problema. Lo que sí sepan diferenciar cuando hay algo en paralelo y cuando hay algo en serie. Está bien, ustedes ya me definieron qué está en paralelo y qué está en serie y cómo se resuelve. Eso es fácil, hago estos dos en paralelo, me da 8,57 como tengo acá, y ese resultado lo hago en serie y tengo la resistencia total. A partir de ahí analizo, ¿cuántas corrientes voy a tener en el circuito? Tres. 4. ¿Tres No, o cuatro? 3. ¿Por qué tengo tres? A ver. No, son 4 porque... Ay, Dios. Porque una es la I total, después se divide en I1, I3, y después se vuelve a juntar, que es I4 sería igual a IT. Entonces, ¿cuántas corrientes tengo? 4. Tres. Como dijeron bien. Acá acaba de decir ¿Y total? Acaba de contar la I total. Claro. Que es la Pero I1, esta corriente que sale la de I acá, paralelo son... sí, entendí. esta corriente que sale de acá es la misma que entra acá. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí yo puedo definir que acá, ¿qué corriente tengo acá? En este paralelo. ¿O qué corriente pasa por este paralelo? ¿Cómo? IT. I total. En este paralelo yo tengo a I total. Entra I total y se separa en I1 que tengo marcado acá y en I2 que tengo marcado acá. Ustedes la llaman como quieran, ¿eh? ¿Sí? Pero esa I1 y esa I2, juntas, ¿quiénes son? I total. I total. ¿Sí? ¿Qué ley estoy aplicando acá entonces? Así que sería I total es igual a I1 más I2. Exacto. ¿Y eso desde qué ley? ¿Desde qué ley la sacamos? Desde una ley de Kirchhoff. ¿Cuál? ¿Se acuerda, Cal? La de nodos. Bien. Esa es la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? No me acuerdo. Sé que es de nodos. Lo mismo que entra, lo mismo que sale, algo así. Las corrientes que entran a un nodo, en este caso el nodo A, son iguales a las corrientes que salen de ese nodo A. Entonces, ¿quién está entrando al nodo A? I total. ¿Y quiénes salen de ese nodo A? I total. Sale I1 I1, y I2. E y 2. Entonces, según la primera ley de Kirchhoff, digo que I total es igual a I1 más I2. ¿Se entiende eso? Bien, miren acá. Acá ya tengo el paralelo resuelto. ¿Cómo quedaron las tres resistencias? En serie. En serie. En serie. Bien, fíjense acá I total. ¿Por dónde pasa I total? Por todo el circuito. Por todo el circuito, justamente lo que estábamos diciendo recién. Entre el nodo A y el nodo B también tengo I total. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve saber que I total pasa por acá? Porque yo ahora necesito sacar el valor de I1 y de I2. Ahora, un error que hacen mucho. Me aplican la ley de Ohm, bárbaro. La ley de Ohm es esta. I es igual a tensión sobre resistencia. Después vamos a ver desde dónde sale eso. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero sacar la corriente en 1, ¿qué tensión voy a usar acá? La de 1. ¿Sí? Bien, tengo que sacar la tensión que hay en esta resistencia. ¿Sí? No puedo usar la tensión total. ¿Por qué no puedo usar la tensión total? Porque la tensión total es con las 3 resistencias en serie. La tensión total es con las 3 resistencias juntas, exacto, porque están en serie. Y según la segunda ley de Kirchhoff, ¿qué me dice? O para ustedes, ¿qué pasa en un circuito serie con la tensión? Se divide. Se reparte. ¿Sí? Vamos recuerden una cosa, la tensión no circula por el circuito, la tensión se aplica. O sea, ese concepto tengámoslo claro. ¿Sí? No tengo la tensión circulando como la corriente. La tensión es una fuerza que se aplica justamente para que se empiecen a mover los electrones, que es lo que genera corriente. La tensión es una fuerza electromotriz aplicada.
esa fuerza electromotriz se aplica en distintas partes donde esté en serie. Y no se aplica por igual. Si yo aplico un poco en R1, eso que consumió R1 ya no lo tengo ni para RA ni para R4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé la tensión que tiene, en este caso, R1? R2, perdón. ¿Qué dijo, profe? No ¿Cómo entendí. sé o cuál es la tensión que hay en R2? Acá. Tenés que calcular el voltaje por la tensión de la, o sea, la fuente y la resistencia. Tengo que saber la tensión de acá, pero ¿con qué resistencia la voy a sacar? Yo tengo que Con la hacer resistencia 2. con la resistencia 2. Ahora, miren esto. ¿Cómo está la resistencia 2 con respecto a la resistencia 3? En paralelo.